Un hecho curioso que quizá hayas oído por ahí es que las personas ciegas no vemos oscuridad o negrura. No vemos nada en absoluto. Si tienes visión, no ves oscuridad detrás de ti, simplemente no ves nada. Así es para mí. He sido ciega de nacimiento, y la visión siempre ha sido un concepto muy abstracto y ajeno para mí. Nunca he conocido la luz ni la oscuridad, pero eso cambió cuando me ofrecí como voluntaria para ser parte de un proyecto llamado Erebus. Recibí una llamada en noviembre pasado de alguien que decía trabajar para una firma de investigación privada llamada Noir Laboratories. Me dijeron que habían obtenido mi información del NHS, Servicio Nacional de Salud, y que estaban buscando sujetos con distintos grados de discapacidad visual para probar algo que llamaban la cámara aluminífera. Querían saber si podía ir a una evaluación presencial. Me ofrecían 50 libras solo por ir, y otras 1000 libras si calificaba para las pruebas. Le pedí a mi hermano que me ayudara a investigar, para asegurarme de que no fuera una estafa, y llegamos a la conclusión de que se trataba de una operación pequeña pero legítima, aunque no quedaba muy claro a qué se dedicaban exactamente. Parecía que sus proyectos principales eran apuestas ambiciosas basadas en ciencias marginales. Eso, admito, era una señal de alarma, pero no hacía que la oferta de 1000 libras fuera menos tentadora. Pensé que solo ir a una evaluación no me haría daño. Mi hermano me llevó a la clínica, ya que nunca había estado allí antes, pero como no sabía cuánto tiempo tardaría, no vi necesario que se quedara. Le aseguré que estaría bien por mi cuenta y que lo llamaría cuando estuviera lista. En retrospectiva, fue un error. Me recibieron inmediatamente al llegar. Consentí que revisaran mis registros médicos. Respondí oralmente a un cuestionario. Me hicieron un análisis de sangre con una pequeña punción en el dedo y me sometí a un examen ocular para confirmar que era completamente ciega. Durante el cuestionario, escuché un extraño ruido mecánico. Cuando pregunté qué era, me dijeron que era solo un escáner antiguo que alguien estaba usando. En ese momento, asumí que se referían a un escáner de documentos. Después de todo eso, tuve una entrevista individual con una mujer que se presentó como la señorita Noir. Contuve una carcajada, asumiendo que era un seudónimo muy evidente, dado el nombre de su compañía y su aire de misterio. Aunque, claro, hay personas apellidadas Noir, así que quizás era solo una coincidencia. He revisado toda tu información y los resultados de las pruebas, y creo que serías una excelente candidata para el proyecto Erebus, dijo mientras escuchaba el crujido del cuero caro de la silla en la que se sentó. No pude evitar notar que la silla en la que yo estaba era de mucha menor calidad, lo que me dijo mucho sobre cómo la señorita Noir veía a sus subordinados y sujetos de prueba. Olía intensamente a cachemira, por lo que supuse que también estaba bien vestida, y además tenía un aroma inmaculadamente limpio. Su voz sonaba joven, entre los 25 y los 30 años, y hablaba con un acento aristocrático y refinado del inglés británico. Sospeché que era una niña rica que había usado su fortuna familiar para financiar esta peculiar startup. Supongo que tienes algunas preguntas antes de aceptar, me dijo, y me di cuenta de que me había distraído mientras seguía hablando. Bueno, aún no tengo muy claro de qué trata el proyecto, respondí, nerviosa, jugando con mi bastón plegable. Cámara aluminífera suena solo como un nombre elegante para una habitación oscura. ¿Has oído hablar de las cámaras anecoicas, Marisa? Me preguntó sobre el sonido de sus dedos tocando suavemente una pantalla táctil. Son los espacios más insonorizados que existen, los lugares más silenciosos del mundo. Son tan silenciosos que puedes escuchar tus propios órganos moverse. La mayoría de las personas encuentran la experiencia muy inquietante y no soportan estar en una por más de una hora. También existen cámaras anecoicas electromagnéticas, pero no tienen el mismo impacto psicológico que las acústicas. Nuestra cámara aluminífera no solo bloquea toda la luz, no solo la absorbe,
sino que literalmente es un espacio donde la luz no puede existir. Los fotones se crean y sobreviven lo suficiente para permitir enlaces químicos entre átomos y moléculas, pero son aniquilados tan rápido que, si encendieras una linterna directamente a los ojos de alguien, la luz ni siquiera alcanzaría su retina. ¿Aniquilados? ¿Por qué?, pregunté con curiosidad. ¿Has oído hablar del éter luminífero?, preguntó en respuesta, mientras tomaba un sorbo de lo que olía a té de azafrán, sin preguntarme si yo quería algo. Sí, creo que sí. Es una teoría desacreditada sobre que la luz existe solo como una onda en un medio indetectable, ¿no?, dije, insegura. Desacreditada no es el término que usaría. Las teorías científicas nunca se prueban ni se refutan por completo, simplemente se ajustan para acomodar nuevas evidencias, respondió con autoridad, su taza chocando contra el platillo al dejarla. Oh, claro, por supuesto. Sonreí débilmente, preguntándome qué tipo de pseudociencia estaba enfrentando. Entonces, ¿dices que tu cámara luminífera funciona modificando el éter luminífero para que la luz no pueda existir dentro de ella? Esa es la idea, respondió, y su silla volvió a crujir mientras se reclinaba en ella. Y como resultado, es el lugar más oscuro del universo. Sabes que el cuerpo humano es luminiscente en el espectro infrarrojo. Eso significa que, no importa a dónde vaya una persona, siempre lleva luz consigo, aunque no pueda verla. Pero, así como el silencio de una cámara anecoica hace que sonidos inaudibles se vuelvan perceptibles, hemos descubierto que la ausencia total de luz ambiental permite la aparición de fenómenos bastante novedosos que hasta ahora habían pasado desapercibidos. ¿Qué tipo de fenómenos?, pregunté, de repente inquieta. Para el bien del experimento, me temo que tendrás que entrar completamente a ciegas, respondió. Esperé un momento a que dijera sin ánimo de ofender o sin doble sentido, pero no dijo nada. ¿Voy a estar en algún tipo de peligro?, pregunté. Físicamente, no, me aseguró. Psicológicamente, sin embargo, no estamos del todo seguros. Todos nuestros otros sujetos, todos con visión, encontraron la oscuridad absoluta extremadamente inquietante y no pudieron tolerarla más que unos pocos momentos. Tú, en cambio, no puedes ver la oscuridad, no ves nada, y nos gustaría saber qué efectos, si es que los hay, tiene nuestra cámara sobre ti. ¿Y no estaré expuesta a ningún tipo de radiación o químicos peligrosos ni nada por el estilo? ¿Solo el éter luminífero?, pregunté, esperando no sonar demasiado incrédula. Sí, y es completamente inofensivo, prometió. Lo único que tienes que hacer es sentarte en una habitación oscura todo el tiempo que puedas, y saldrás 1000 libras más rica. Me tomé un minuto para pensar en mis opciones. Obviamente, sería el dinero más fácil y rápido que jamás habría ganado. Pero, ¿y si era peligroso? No existía tal cosa como el éter luminífero, así que claramente a la señorita Noir le faltaba algún tornillo. Lo que fuera que la cámara luminífera hiciera, bien podría ser peligroso, pero también podría no estar haciendo nada en absoluto. Dijo que ya había habido otros sujetos de prueba, y a menos que estuviera mintiendo descaradamente, seguramente alguno de ellos habría notificado a las autoridades si hubieran sufrido algún daño grave, o sus familiares lo habrían hecho si hubieran muerto. De acuerdo, entonces, ¿dónde firmo? Ella me deslizó un documento de exención de responsabilidad y un acuerdo de confidencialidad, en versiones en braille y no braille, y después de leerlos, firmé y puse mis iniciales donde ella me indicaba. Me han dicho que mi letra es como la de un doctor, pero con hacer una marca basta para efectos legales. Una vez resueltos los aspectos legales, me condujo por el pasillo hasta la cámara luminífera del proyecto Erebus. Me hicieron entrar directamente y me dijeron que me sentara en una silla, sin ofrecerme ninguna descripción del dispositivo en sí. Puedo usar la ecolocalización un poco, y tuve la impresión de que la cámara era redonda, de unos 2 metros de diámetro, con una cubierta muy dura y lisa. Una vez dentro,
La señorita Noir deslizó la puerta y se selló con un distintivo silbido. Eso me puso un poco nerviosa, ya que me llevó a pensar que la cámara era hermética, pero aparte de eso, no noté ningún cambio. Asumí que sería una especie de cámara de privación sensorial, pero aún podía escuchar movimientos amortiguados al otro lado. Las voces eran en su mayoría indistintas, pero oí claramente a la señorita Noir dar la orden de «apagad las luces y encended la oscuridad». La cámara comenzó a emitir un zumbido, un sonido inquietante, antinatural, que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes y que me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. ¿Alguna vez has escuchado un ruido de fondo que no notaste hasta que desapareció? De repente, sentí que algo había desaparecido, algo que siempre había estado ahí, pero del que nunca había sido consciente, como un pez que no sabe lo que es el agua hasta que lo sacan de ella. En verdad, no había luz en esa cámara, y aunque había sido completamente ciega desde mi nacimiento, sentí su ausencia. La oscuridad absoluta que me envolvía era inquietante, pero no me alarmó de inmediato. Era una sensación extraña, alienígena, y no sabía qué pensar de ella. A medida que se intensificaba, cada vez más tenía la impresión de que era algo abominable, algo indescriptible, algo que no debería existir, que no podía existir bajo las leyes de la naturaleza, tal como las entendía. Y entonces me di cuenta de por qué esta nueva sensación me resultaba tan extraña. Era la visión. No solo sentía esa oscuridad de otro mundo, la estaba viendo. No entiendo cómo, pero lo primero y único que he visto en mi vida fue la oscuridad primordial dentro de la cámara aluminífera. Estaba horrorizada y confundida, pero también curiosa, así que no pedí que me sacaran de la cámara de inmediato. Miré tan profundamente como pude en esa oscuridad impenetrable, y cuanto más lo hacía, más fuerte era la sensación de que algo me estaba observando. Ahora que podía ver esta oscuridad, ella, o algo en ella, también podía verme a mí. Tomé una bocanada de aire súbita y profunda, lo suficientemente fuerte como para que mi ecolocalización me hiciera saber que la cámara ya no parecía tener solo 2 metros de ancho. No podía sentir las paredes en absoluto. Creo que eso se debía a que mi cerebro estaba dedicando toda su capacidad de procesamiento a intentar comprender esta visión de oscuridad. Las personas como yo, ciegas de nacimiento o desde una edad temprana, realmente desarrollamos sentidos no visuales más agudos, porque nuestras cortezas visuales se reconfiguran para procesar mejor los estímulos sensoriales restantes. Ahora estaba experimentando lo opuesto a eso. Todos mis otros sentidos se adormecían mientras mi corteza visual intentaba cumplir con su propósito original. Era realmente una ironía cruel. Podía ver por primera vez y no había ni un solo fotón de luz para ver. Justo cuando más necesitaba que mis otros sentidos estuvieran en su punto máximo, se habían embotado, ya que la oscuridad novedosa exigía tanto análisis de mi cerebro. Traté de luchar contra eso. Traté de escuchar. Traté de usar la ecolocalización para averiguar qué había en la oscuridad conmigo. En cambio, sentí una respiración caliente, fétida y rancia en la nuca. Grité y salté de la silla, pensando únicamente en golpear y gritar en la puerta de la cámara hasta que me dejaran salir o la derribara yo misma. Pero no estaba ahí. Debería haber estado a solo 1 o 2 pasos delante de mí, pero no estaba. La oscuridad en la que me encontraba era, de alguna manera, mucho más grande que la propia cámara. Aterrorizada más allá de la razón, corrí tan rápido como pude, sin saber qué me esperaba, pero desesperada por escapar de lo que estuviera detrás de mí. Pero no podía escapar, no me perseguía, ya que no oía ningún sonido de persecución, pero tampoco lograba alejarme de ello. No importaba qué tan rápido corría ni en qué dirección, seguía escuchando su respiración jadeante detrás de mí, seguía oliendo el hedor de muerte y descomposición que traía consigo. Estaba en la oscuridad, era parte de la oscuridad, y no podía escapar de esa oscuridad.
Cada vez me costaba más respirar a medida que el hedor de aquella cosa se intensificaba, y finalmente caí de rodillas, jadeando y arcadas, a merced de lo que fuera que estuviera allí en la oscuridad conmigo. Desplegué mi bastón y empecé a agitarlo a mi alrededor en un último intento desesperado por defenderme, pero nunca hizo contacto con nada sólido. ¿Quién está ahí?, exigí, con lágrimas de desesperación corriendo por mis mejillas. Tal vez en respuesta a mi grito, o tal vez no. Se acercó, lo suficientemente cerca para que mi ecolocalización me diera una vaga idea de sus dimensiones. Era una forma desigual y alargada, aproximadamente del tamaño de una persona, suspendida verticalmente a unos 30 centímetros del suelo. Estaba marcada con diversos orificios que exhalaban vapores malolientes, y toda su forma se expandía y contraía enormemente con cada respiración laboriosa. Se estremecía con lo que parecía ser dolor en cada exhalación, pero por lo demás era bastante letárgico y lento. Estaba justo enfrente de mí ahora, a pocos centímetros de mi cara. Temblaba, lloraba incontrolablemente. ¿Qué era esta cosa? Esta extraña y alienígena entidad. ¿Y qué quería? ¿Me iba a hacer daño o simplemente estaba investigando a un intruso en su territorio? Solo quería que se apartara de mí, y como no podía huir, decidí que mi única opción era empujarla. Con reticencia, levanté lentamente mi mano y la coloqué sobre el cuerpo de la entidad. Su carne era blanda y húmeda como masa de pan, y cálida como si hubiera estado pudriéndose bajo el sol ardiente del verano. No reaccionó a mi toque, así que me arriesgué más y le di un empujón sutil alejándola de mí. No se movió ni un centímetro. En cambio, sentí como una cara humana sin ojos emergía de la masa, con la boca abierta y torcida. Grité y caí hacia atrás, intentando a duras penas alejarme, pero aún sin poder poner distancia entre yo y aquella cosa. Y entonces la cara comenzó a cantar. No era un grito, exactamente, sino un lamento espantoso y antinatural que llevaba consigo el más mínimo indicio de armonía, como si fuera música. Luego otra voz se unió al coro, y otra más. Parecía que la criatura estaba formando nuevas caras en todo su cuerpo, cada una cantando su himno desgarrador. Más voces surgieron detrás de mí, otra de las criaturas emergiendo de la oscuridad, ya con una multitud de caras para unirse al coro. Al menos 3 más aparecieron de los lados, y ahora estaba completamente rodeada. Sus voces crecían cada vez más fuertes, y me tapé las manos en la cabeza en un intento desesperado por bloquear el sonido. «Me van a ensordecer», pensé. «No. Por favor, Dios, no. No puedo quedarme ciega y sorda. Por favor, no». Incapaz de hacer nada, yacía en la oscuridad, soportando el asalto acústico de las extrañas monstruosidades que me habían atacado, sin medios ni esperanza de escapar. Por fortuna, parece que los técnicos que atendían el experimento no eran ni ignorantes ni indiferentes a mi situación. En un instante, el canto cesó, y la oscuridad fue reemplazada por la completa ausencia de visión que había conocido toda mi vida. Mis oídos seguían zumbando por la música espectral, así que no oí la puerta abrirse y apenas escuché a los asistentes del laboratorio intentando consolarme y ayudarme a levantarme. Lo que sí escuché fue ese mismo zumbido mecánico que oí antes, esta vez acompañado de un montón de jerga excitada que no significaba nada para mí. Me estaban escaneando, y ya me habían escaneado antes, y estaban perfectamente bien con hacerlo sin pedirme permiso ni informarme. Me hizo preguntarme si no acababa de escapar de una guarida de monstruos para caer en otra. Un poco más de media hora y una rápida sesión informativa después, estaba de vuelta en la oficina de la señorita Noir. Mi audición había vuelto a la normalidad, pero estaba profundamente afectada. No entendía completamente lo que acababa de experimentar. Aún no lo entiendo. Escuché entrar a la señorita Noir y percibí que tenía una taza de chocolate caliente con ella. Esta vez, sin embargo, la puso directamente frente a mí. «Eso es de mi reserva personal. No lo encontrarás en ninguna tienda en la que alguna vez pises. ¿Por cuenta de la casa?».
dijo con un leve matiz de simpatía en su voz mientras se sentaba en su silla. ¿Qué diablos acaba de pasar?, exigí. Marisa, creo que te debo una disculpa, suspiró. Pensé que, dado que eras ciega, el efecto de la cámara sería insignificante, incluso inexistente. Parece que en realidad te afectó más severamente que a nuestros sujetos con visión, probablemente porque no tenías el lujo de confundir la oscuridad que veías con algo mundano. Pero ¿cómo pude ver algo? ¿Y qué demonios había allí conmigo?, pregunté. La oscuridad pura y verdadera creada dentro de La oscuridad pura y verdadera creada dentro de la cámara aluminífera es primordial, tan fundamental que cualquier entidad consciente puede percibirla, con o sin órganos sensoriales visuales, afirmó dudosa. En cuanto a lo que había allí contigo, eso es un poco más especulativo en este momento. Pensamos que están hechos de algún tipo de materia oscura, un ecosistema de sombras y quizás incluso una civilización compuesta por una especie de materia que no interactúa con la nuestra. Somos completamente invisibles entre nosotros, al menos bajo circunstancias normales. Pero, cuando creamos un espacio de verdadera oscuridad primordial sin ningún fotón, eso parece permitir al menos un grado de interacción. Nuestros sujetos videntes también experimentaron cosas, pero no como tú. Creo que puede ser porque experimentaste la oscuridad de una manera que ellos simplemente no lo hicieron, y tal vez, a través de algún tipo de efecto de observador, tú y esas criaturas se hicieron más reales entre sí de lo que sería posible de otro modo. Dejé que sus palabras calaran en mí por un minuto. Esas criaturas, esos monstruos con los que me había encontrado en la cámara, estaban en todas partes. Estaban en todas partes, solo que no podíamos interactuar con ellos. Había experimentado algo que era imposible fuera de esa cámara. Había encontrado a los habitantes de una tierra sombría que nunca debía haber conocido. Malditos alienígenas de materia oscura. ¿Y no pensaste que eso era algo que debía saber antes de aceptar esto?, pregunté amargamente. Dijiste que solo tenía que sentarme en una habitación oscura. Podría haber perdido la audición. Podría haber muerto. Sí, parece que nuestra evaluación de riesgos inicial estuvo un poco equivocada, y estamos dispuestos a compensarte financieramente por eso, me dijo mientras escuchaba el sonido de un talonario de cheques. Siempre y cuando entiendas que nada de esto invalida tu exención de responsabilidad o acuerdo de confidencialidad. Despectivamente, me reí y tomé el cacao que me había dado. Era rico y delicioso, y me calmó un poco. Incluso si pudiera encontrar un abogado que aceptara un caso tan extravagante, o un tribunal que lo escuchara, ¿qué posibilidades tendría en una demanda contra una firma con los recursos para literalmente doblar las leyes de la física a su antojo? Sí, entiendo, asentí con un suspiro de resignación. Desde entonces, he sido una mujer ciega que teme a la oscuridad. Ahora duermo con la luz de mi habitación encendida y siempre llevo una luz LED en mi bolso, porque si estoy en la oscuridad demasiado tiempo, empiezo a sentir esa misma respiración cálida y fétida en la nuca. Creo que la señorita Noir tenía razón sobre la existencia de algún tipo de efecto de observador. Las criaturas de sombra y yo ahora sabemos de la existencia del otro, y no podemos deshacerlo. Esto nos ancla en las realidades del otro, justo lo suficiente como para que ya no necesitemos una oscuridad total para interactuar. Solo la oscuridad regular es suficiente para que comencemos a percibirnos débilmente unos a otros. Quizás en realidad no me quieren hacer daño. Tal vez están tan asustados de mí como yo lo estoy de ellos. Pero no lo creo. Tal vez es solo porque son tan extraños, pero no puedo pensar en ellos como nada más que monstruos. Supongo que algún día, cuando las luces finalmente se apaguen, lo descubriré con certeza.